Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la actriz Eugenia Cauduro por primera vez abre su corazón y habla precisamente de la obesidad mórbida que llegó a sufrir debido a depresión y de algunos problemas personales que traía. Sin embargo, ha tratado hoy en día de estar bajando de peso y de mantenerse dentro del peso que realmente le ha requerido el médico para no tener más problemas de salud. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Su belleza y sensualidad la llevaron a ser durante varios años la imagen oficial del Canal de las Estrellas. Sin embargo, cuando se convirtió en feliz madre de familia y abandonó por un tiempo su carrera de actriz para cuidar de su familia, Eugenia Cauduro comenzó a subir extremadamente de peso, mostrando así su baja autoestima. Recuperando mi autoestima, recuperando la Eugenia que siempre fui, ¿no? Uno pues sigue siendo ser humano y por circunstancias de la vida caí en una espiral hacia abajo y lo intentaba y caía, y lo intentaba y caía. Si él es el motivo de que mi cuerpo haya cambiado y mi otra princesa también, por ese sentido no me importa. Las boobies ya no están donde tenían que estar, nunca me he operado, que lo voy a hacer, pero mis kilos de más no fueron más que otra cosa que un descuido tremendo de mi parte. Lo que sí me ha afectado a mi autoestima es la relación que perdí de Eugenia con Eugenia. O sea, ese descuido, esa falta de amor, esa falta de respeto, esa ingratitud a la vida, porque uno no le pide a la vida nacer gordito, flaco, alto, bonito, feo. Entonces, si la vida te dio algo, hay que cuidarlo. Llevo casi 10, voy por 30. Momentos bien fuertes, ¿no? Donde lloro, grito, pataleo, me quiero echarle excusado y jalarle, ¿no? Porque salen todos estos demonios, ¿no? Que te dicen, ándale, no pasa nada. Y la otra, no, esta vez no. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Platicamos con Sherlyn, pues hace un par de semanas precisamente se le empezó a ligar de manera sentimental ya con Kuno Becker. Sin embargo, una revista publicó que Kuno Becker está sumergido en las drogas y el alcohol, motivo por el cual le preguntamos a Sherlyn si había relación y si sabe cuál es el estado de salud que guarda hoy en día Kuno Becker. Pues se asegura que está internado en una clínica de rehabilitación. ¿Quieren saber exactamente qué se dijo? ¡Chequen esto! Aunque se dijo que Sherlyn González había estrenado romance con Kuno Becker, es la propia actriz quien desmiente dicho rumor, pues se dice por el momento disfruta mucho de su soltería y cuando se le preguntó sobre las supuestas adicciones que padece el actor, no quiso dar su opinión. Nada, eso es un tema que ni siquiera hay que platicar, no sé dónde lo sacaron y no viene al caso. Pues imagínate qué delicado y qué grave, ¿no? Yo no puedo hablar de eso. Oye, pero mantienes una amistad, por lo que sé. Sí, pero de eso yo no quiero hablar de mi trabajo, quiero hablar de las cosas y el día que yo tenga un novio, con todo el amor del mundo se los voy a compartir como siempre lo hago, pero por el momento no es el caso. La actriz, quien siempre ha lucido cuerpazo, reveló su secreto para mantenerse en forma. Estar feliz, creo que estar feliz por dentro hace que nos veamos bonitas por fuera. Todas las mujeres estamos hermosas, solamente hace falta que lo recordemos de vez en cuando. Hago yoga y hago un poco de pilates de vez en cuando y bailo mucho y por el momento es el único cardio que tenemos. Y dijo que les ha ido de maravilla con la gira de la obra Las Arpías. Trabajando muchísimo, bendito sea Dios, y pues ahora a punto de empezar nuestra temporada en México, que nos tiene felices porque bueno, ya como todos saben, hicimos temporada por todo Centro y Suramérica, todo Estados Unidos, toda la República Mexicana y ahora pues llegó el momento de establecernos un ratito por acá en México. Vamos a revisar las series, a las novelas todavía no, pero vamos a hacer una serie muy pronto y por lo pronto bueno, arrancamos la temporada aquí en México en el Telón de Asfalto con Arpías y creo que la gente ya le tocaba ver Arpías después de tanto éxito por todos lados, creo que era muy importante volver acá. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El papá de Michael Jackson muere a los 89 años de edad. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, a los 89 años de edad, murió víctima de cáncer de páncreas Joey Jackson, padre del fallecido cantante Michael Jackson. Jermaine, su hijo, confesó que en últimas fechas el fundador y manager de los Jackson 5 ya se encontraba muy débil y que su vida se extinguía cada segundo.
Luego de que varios artistas como los Guapayazos, Liz Vega, Eleazar Gómez, Manelik González y otros más se quejaran de la forma tan déspota con la que fueron tratados por el equipo de producción de Feid, la cantante por fin dio la cara y se disculpó con todos ellos mediante un comunicado de prensa que subió a las redes sociales, dejando en claro que ya tomó cartas en el asunto y tomará serias medidas contra quien resulte responsable de su equipo de trabajo. Todo un éxito resultó la presentación de OV7 en el Pabellón de México dentro del Mundial de Rusia 2018, causando furor no solo entre los mexicanos, sino entre todos los extranjeros ahí presentes. Shakira se encuentra en Miami disfrutando de unos días libres antes de retomar su gira de El Dorado, la cual llegará al Estadio Azteca de la Ciudad de México a principios de octubre. La colombiana incendió las redes sociales en cuanto el sagaz paparazzi que la captó en diminuto bikini subió las candentes imágenes. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues ya lo vimos también el día de ayer, fue tendencia precisamente el fallecimiento de Joey Jackson, el papá de Michael Jackson, quien fue controversial pues por toda su actitud, por su forma de ser, y finalmente antes de morir todavía tuvo conocimiento de que se va a llevar a cabo precisamente la vida de Michael Jackson, se va a montar en Broadway para el 2020. Descansa en paz, Joey Jackson.